Estamos listos para ir a desayunar ¿A dónde? o a bronchear a un lugar muy conocido en Vancouver que se llama Jam Café. Tiene varias sedes, pero a la que vamos a ir hoy es la de North Vancouver, básicamente porque no hemos ido para ese sector de la ciudad y vale la pena conocerlo. Entonces vamos a desayunar allá. Son como casi las 11 de la mañana, ahorita, no, las 10 y media de la mañana en este momento. Deberíamos estar llegando allá en unos 20 minutos y después, bueno, ojalá no haya mucha cola para entrar al restaurante. No, Papá, ¿qué te quieres comer? ¿Qué te provoca así como...? desayuno. Sí, Un desayuno americano. desayuno americano, pero estamos en Canadá. Bueno, estamos en América, papá. Desayuno canadiense es una torre de panquecas, así como 30 panquecas con jarabe de maple a todo lo que da. No. Sabes que lo mío es un huevito. Unos huevitos sancochados con azúcar. Como usted quiera. Bueno, vamos a ver qué nos conseguimos en Jam Café. Hola, ¿qué tal? Estábamos cruzando el puente sobre el río Guay. Papá, Dímelo. primeras impresiones de North Vancouver. Apenas acabamos de llegar, estamos apenas bajándonos del carro. Ajá. ¿Qué opinas? ¿Qué ves de diferente? Bueno, un edificio bastante azul, bonito, de puros Mira la vidrios. gente agarrando sol ahí en una tumbona en el balcón. Sí, agarrando solecitos en las batatas. Estamos ya llegando a Jam Café. Estamos a media cuadra. Vamos a ver cómo está la cola, porque normalmente sitios de brunch, un domingo como hoy, siempre tienen gente haciendo fila para entrar. Por lo menos desde aquí no veo gente afuera, lo cual es una buena noticia. Jam people. Bueno, acabamos de llegar y mala suerte. Está lleno, ellos tienen una pequeñita sala de espera adentro y está lleno ahorita. Entonces tenemos que esperar afuera del local. Pero somos los primeros afuera, entonces eso es bueno. Tenemos suerte. Tenemos suerte dentro de la mala suerte. O sea, hay cierta de suerte. Esto tu panchi, huevo Estos son pochado, dos huevos pochados. con cilantro y sí. Aquí está lo mío. Y algo como lo que yo pedí, lo podía pedir. Ok, bueno, ya pudimos, por lo menos pudimos entrar a sentarnos. Tenemos un grupo más alto que nosotros. Pero ya mi papá le pudo echar un ojo al menú y ya tiene una idea de lo que va a pedir. ¿Qué te vas a pedir, papá? Voy a pedir unos huevos benedictinos No, no son muy distintos. espolvoreados con ciertas maticas verdes. Y no me acuerdo qué más. No, huevos rancheros es lo que vas a pedir tú. No son muy distintos. Son fritos. Huevos fritos con caraota y chorizo. Bien metaja. Chorizo y aguacate y otra cosa más. Sí, siempre, más latino. Mexicanos, esos son estilo mexicano. Vamos a ver qué tal, no, eso no los he probado. Bueno, yo no sé qué voy a pedir. La última vez que vine pedí panquecas. Era como demasiado. Bueno, mi papá se pidió los huevos rancheros, aquí están. Se ven bastante buenos. Tienen sus tortillas fritas. Tiene chorizo con frijoles abajo. 2 troletes de pan de maíz y el chorizo aquí. Éntrale, papá. ¿Por dónde empieza? Yo pedí los benedictinos de pork belly con aguacate y jalapeños y no sé qué más. Papá,
Estás a la mitad de tu comida. ¿Cómo te sientes? Abombado. Bueno, ahorita vamos para Lonsdale Quay, que es como un muelle largo que tiene muchos restaurantes y cosas. Y es muy común para los turistas acá porque desde aquí ves hacia el otro lado de la bahía, ves toda la silueta de Downtown. sí, toda la silueta de downtown. Entonces, yeah. para tomarse fotos, la gente viene en la tarde y se queda hasta el anochecer, entonces tienes de día y después de noche, la vista de la ciudad. No, hoy no vamos a ver el anochecer, no creo. No creo. Un poco temprano, pero por lo menos puedes ver la ciudad desde lejos. Ya tú estuviste en ese lado, que es el lado donde están los aviones. Tú estuviste de ese lado, ahora lo vas a ver desde el otro lado de la bahía. Grandes cruceros, barcos, edificios altos. Let's go, baby. ¿Qué ves ahí? Y su edificio. Donde está espiando. Tiene 11 pisos. 11 pisos. El que está pegado allá. Puede que tenga más de eso. Quería ver el barco, pero no me deja. Veo el barco de Mississippi, sí. El Mississippi. Sí. Ah, míralo. Sí, está. ¿Te das cuenta? Sí, Compara sí, el tamaño con el transatlántico. sí. Es grandísimo. Hay un barco que parece como un ferry del Mississippi, de esos viejos que tienen una rueda Que nos impulsa. que los impulsa. Y la comparación del tamaño de ese ferry con el crucero es Monstruoso. monstruosa. Sí. 18 pisos tiene ese ferry, ese barco. Por lo menos 18 pisos debe tener, sí. Ahí se ve un crucero de frente y en la punta de ese crucero está el otro, se ve la popa Sí. de otro. Sí. Bueno, si algún día están cerca del área de West Vancouver, en el área de Ambleside, recomendadísimo estos helados. Old Fashioned Ice Cream. Son de verdad de los mejores que he probado en Vancouver en mucho tiempo. Específicamente pídanse el de dulce de leche o el de Apple Pie Salted Caramel. Buenísimos, de verdad. Recomendado. Aquí en Ambleside. Con nuestros helados en mano, nos fuimos caminando hacia la playa, que queda a pocas cuadras de allí, y nos sentamos a disfrutar de la vista. Luego sugerí que nos fuéramos a casa a descansar un rato, porque en la noche le tenía preparada una sorpresa a mi papá en Downtown. Mi papá es un amante empedernido de la música, así que lo llevé a The Canby, un bar tradicional de Vancouver que es famoso por tener siempre música en vivo. Esa noche tocó una banda de rock and roll y blues muy buena y mi papá se lo gozó como nunca. Frente de agua. Estamos en la estación Waterfront, papá. Mira el techo. Es así como místico. Es un huequito Es la estación más grande de un Lego. que conecta 4 sistemas distintos. Es un Lego. Conecta la línea Expo, que es la que venimos, con la Canada Line, que es donde vamos. Y además conecta con el Seabus y con el West Coast Express. ¿El qué? El West Coast Express, que es el tren que te mostré. Muy bueno eso. Si quieres saber más sobre ese tema, mira mi video sobre el transporte público de Canadá, está en mi canal. Ahí está toda la información de cada uno de esos sistemas de transporte, ¿ok?
un video anterior les dije que yo suelo traer a la gente que viene a Vancouver, a Yaletown y al SeaWorld y después llevarlo a Granville, ese recorrido. Y ahora que mi papá está acá, pues tengo que hacer lo mismo con él. Lamentablemente el día no está muy bonito, está medio lluvioso, pero según el pronóstico se va a poner mejor más tarde. Y decidimos pasar primero por el Yaletown Roundhouse, que es un community center y un museo de ferrocarriles. Acá pueden ver en el fondo un ferrocarril de los años 1800 y algo, en perfecto estado. De hecho puedes subirte, ahora vamos a subir para que lo puedan ver mejor, pero ahí va mi papá trepándose a su primer ferrocarril en su vida, creo yo. Primera vez en la sala de máquinas de una nave de estas. De otras más pequeñas sí he estado. Más pequeñas, ¿como cuáles? En la de, ¿cómo se llama eso? El Encantado. Encantado, ¿qué es eso? Es un tren que hay allá más, un poquito más arriba de los Teques. ¿Ah, sí? ¿Pero que se movía? Sí, sí. Y te llevaba a un ¿Pero parque. estuviste en la sala de máquinas? Sí, ¿Por qué? porque te dejaban entrar. Hey. Estamos haciendo el recorrido del SeaWorld alrededor de Yaletown, en camino a David Lamb Park. Y aquí está tomándole unos videos al Aquaboss, porque él también es youtuber, por si no lo saben. Él es blogger, es travel blogger. Entonces está documentando su viaje por Vancouver para su fanaticada. Ya después les paso el link del canal para que lo sigan y le dejen sus comentarios. ¿Okay? Como ven, el clima no está muy bueno hoy. En teoría debería mejorar en un rato, pero por ahora un poco nublado. Ahora como mi papá está en el norte, ahora no toma guayoyo, ahora toma americano. Eso es adaptación. Sí. O sea, una mutación pequeña mientras tanto. Puro café imperial es lo que le gusta ahora. Estamos tomando un cafecito aquí a las orillas de Falls Creek y frente a David Lamb Park. Burdo de cool. Sí. Me parece que el café en Canadá es demasiado caliente. Te lo sirven demasiado caliente y tienes que esperar media hora para podérselo tomar. Que ya está bueno ya. Un poquito de por favor y más respeto. No sea caliente. Mira, camino es loco. Disfrutando de la vista en David Lamb Park, viendo a los cuervos cruzar la calle. Y a los perros jugar. Soplado. Ahora camino a tomar el Aquaboss. Estamos en Granville Island, en el mercado, en la parte de comidas. Está repleto esto, no cabe un turista más. Mi papá está totalmente confundido por la situación. Mi papá dice que esto es una guanábana, pero aquí le dicen sour sop. Nada, papi, eso no tiene menos. Y esto, mira, ¿cómo se llama? Esto es como un mamón, se llama lichi, pero sabe a mamón. ¿Sí? Sí. Pero se abre, ¿sí? Lo puedes abrir, sí.
No sé si es tan fácil como el mamón, pero Ahí esto, ¿cómo le dicen? esos son higos, higos turcos. Pero que viene en Venezuela. Y estos son fresas. Cranberry, búfalo. Ese pincho, hasta con queso brie. Esto está bueno. Este me dejó loco. ¿Y este? Este está más, este es más coqueto, pero este me llamó la atención el queso. Quesito bris. Un pincho con queso brie, Y la salchichón, chitorra. una chitorrita para amenizar. Bueno, acabo de ser atacado por una gaviota. Mi papá y yo nos compramos unas donas ahí en Bliss Donuts y nos estamos comiendo aquí a la orilla del mar, frente a Granville Island. Y yo le iba a dar de mi dona a mi papá. Cuando la levanté en el aire, por arriba, por acá, me pasó una gaviota volando y me la quitó completa de la mano. Primera vez que me pasa. Violenta. Estoy viendo a ver si me compro este pequeño yate. Es velero también y sirve para pescar. ¿Qué tal el paseo en lanchita? Y todos sabrositos, bien buenas. Lástima que sean cortas los viajes. Bueno, nos tocó corto. Estamos caminando por el West End, una zona de edificios un poco más antiguos. La arquitectura es un poco diferente. Y bueno, mi papá cuando llegó a Vancouver, y yo le pregunté, ¿qué quieres comer, papá? Una de las cosas que él pidió fue comer algo canadiense. Resulta que hay muy pocas cosas de comida que se pueden considerar 100% canadienses, ¿no? Pero hay una que es, digamos, el clásico que todo el mundo dice cuando le preguntan sobre comida canadiense, que es el poutine. Y hoy vamos a ir al lugar número 1 recomendado para probar poutine en Vancouver. No. Entonces, ahí nos vamos a zampar uno, a ver qué tal. Yo no he venido. ¿Qué es Putin, chico? Poutine es básicamente una chorrillana canadiense. Es papa frita con queso y salsa de carne, pero en este lugar le meten otras maldades, pues. Asco. Tienen varias opciones con diferentes cosas. Vamos a ver qué tal. Se llama La Belle Patate. El lugar está ambientado con muchos elementos alegóricos a Montreal y a la provincia de Quebec, que es la zona francófona de Canadá y el lugar donde se crearon los platos que vamos a probar. Pedimos el poutine tradicional con papas fritas, queso y gravy, y además un Montreal Smoked Meat Sandwich, otro clásico canadiense. La comida no estuvo mal, pero para serte sincero, he probado mejores poutines y mejores sándwiches de carne ahumada en otros lugares de Vancouver. Y así terminamos el día, tomando el bus de regreso a casa para descansar antes de nuestra próxima aventura. Viajando, caminando, rodando, navegando, mi papá y yo en la ruta, Vancouver explorando.